El generador DC en serie. Este generador, a diferencia de los anteriores generadores, tiene su campo magnético en serie, o su campo magnético, mejor dicho, su circuito de campo, tiene su circuito de campo en serie con el circuito de la armadura, en serie con el circuito de armadura. Entonces sería algo así. Acá se tiene la armadura. El circuito de la armadura va a ser todo esto. Y en serie conectado va a estar el campo. Todo esto acá. Ahora nosotros vamos a generar acá un voltaje en la armadura o en el inducido mediante la rotación que le vamos a dar al eje del generador. Y entonces se va a generar acá una corriente. En este caso se va a tener la corriente de la armadura, pero como todo esto está en serie, la corriente de la armadura va a ser igual también a la del campo, y también va a ser igual a la que va a ser la corriente de salida. Y acá en las salidas del generador se va a tener un voltaje en las terminales. Algunas características principales que tiene este generador son las siguientes. Por ejemplo, para el caso del bobinado, no va a ser un bobinado tan grande, sino va a ser un bobinado con pocas vueltas. Entonces va a tener un bobinado con pocas vueltas. Y para el caso de la resistencia, también no va a ser una resistencia demasiado grande, sino va a ser una resistencia, el R sub S, este era para el L sub S, y el R sub S va a ser pequeño. Será pequeño. Entonces, de este generador podemos obtener, por la ley de Kirchhoff, vamos a obtener que se va a generar en la armadura un voltaje, pero este voltaje va a tener una caída de tensión en todo debido a estas resistencias, que va a ser así igual a un I sub A por un R sub A más un R sub S. Y al final vamos a tener en la salida, después de que haya pasado toda esa caída de tensión, un V sub T. Esta va a ser también una fórmula muy importante que nos va a permitir resolver más ejercicios más adelante. Ahora, otro punto importante también vienen a ser las características que tienen en las terminales. Como se sabe, para un generador, las características más importantes que tienen en sus terminales vienen a ser el voltaje que sale y la corriente también que sale por el generador. Entonces vamos a hacer una pequeña gráfica y un pequeño análisis también para ejemplificar eso. Entonces nosotros tenemos nuestro generadorcito que va a estar conectado en serie con el circuito de la armadura. Y ahora, cuando nosotros, tanto este generador como el shunt, cuando nosotros no lo tenemos cargado, lo que sucede es que nosotros necesitamos un campo, ¿no es cierto?, para poder generar corriente acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Tanto en este motorcito como en el motorcito shunt, nosotros tenemos un campo residual. Un campo residual que va a estar albergado en el circuito en serie del campo.
Ahora, este campo residual lo que te produce es un pequeño voltaje en la armadura. Un pequeño voltaje en la armadura o en el inducido. Y ahora ese voltaje va a tener también una pequeña caída de tensión, pero al final va a tener una pequeña cantidad acá de voltaje que se va a llamar el voltaje residual. Ese es el voltaje que sale en las terminales. Ahora, si ese voltaje acá lo ubicamos, que va a ser el voltaje residual. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le conecto una carga tal vez un poquito más pesada? O una carga más que consume más. Cuando yo le conecto esa carga que consume más, se va a generar acá más corriente. En todo esto de acá. Y al generarse más corriente, lo que vamos a obtener es que si generamos más corriente, vamos a tener más flujo en el campo. Y si se genera más flujo en el campo, lo que se va a generar por esta formulita de acá es que va a haber más voltaje en el inducido o en la armadura. Pero también si se incrementó la corriente de la armadura, se va a incrementar también las caídas, ¿no es cierto? Se va a incrementar esto. Porque nosotros sabíamos de que por la ley de Kirchhoff, si se incrementa el I sub A, se incrementa la caída. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Lo que sucede es que el voltaje en el inducido o en la armadura se incrementa o tiende a incrementarse un poquito más rápido, en una velocidad más rápida que esta de acá, que esta caída de tensión. Entonces, si este se incrementa y este también se va a incrementar, ¿no? Pero este se incrementa un poquito antes. Y al incrementarse un poquito antes, se hace mayor. Y luego a esa cantidad que tiene se le va a quitar la caída de tensión. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Este VSUT en las terminales tiende a crecer. Y es así más o menos como sucede. Y ahora cuando el VSUT tiende a crecer, sucede como un ciclo, ¿no? Sucede lo mismo una y otra vez todo esto. Y esto se estabiliza hasta que alcanza la saturación, hasta que se satura, hasta que alcanza la saturación. Una vez que se satura, se estabiliza todo esto. Y ahora en la gráfica de las terminales, o también se puede graficar la curva de magnetización. La curva de magnetización para este motorcito iría de la siguiente manera. Así, hasta que se satura. Es un SUA en vacío. Pero cuando tiene la caída de tensión, que va a ser de un ISUA por la resistencia en la armadura y la resistencia del campo, ya la gráfica tiende a hacerse de esta manera. ¿Está bien? Y eso sería básicamente la gráfica tanto de la curva de magnetización como de las características terminales.